La Fundación Yaptum nace en el año 2018 con otro grupo que fue el que fundó esta organización en Chimbarongo. Nace principalmente por la necesidad de entregar herramientas para el desarrollo del ser humano. Esos son como sus principios fundamentales. Y se ha ido transformando a lo largo del tiempo entre áreas que se fueron desarrollando antiguamente, como el arte, como el comercio justo, como el medio ambiente y la educación al principio. Luego esto fue mutando y fue transformándose, y actualmente nosotros nos dedicamos principalmente a educación ambiental y cómo el contacto con naturaleza nos proporciona bienestar. La idea del proyecto Vínculo Personas Mayores y Naturaleza nace por un sentir, yo creo que bien personal, que compartimos en conjunto a los integrantes de la fundación, porque es una relación, un vínculo que queremos rescatar y que queremos cuidar, por lo tanto, con nuestros abuelos, nuestras abuelas, entendiéndose que son personas mayores dentro de una sociedad y que ellos han estado siempre conectados con la naturaleza, pero poco a poco se van encerrando en sus casas, privándose, segregándose un poco de lo que son los entornos naturales, y por eso nació la idea de este proyecto. Finalmente este grupo es uno de los grupos que se toma muy poco en cuenta, como que no se considera mucho dentro de propuestas como de proyecto, y ya había una necesidad de como vincularnos con personas mayores desde más que con otros grupos. Detectamos mucha depresión, detectamos mucha soledad, sensaciones de tristeza constante, este desapego con algunos familiares. Entonces concluimos que hacer este proyecto la iba a acercar a las personas, iban a impulsarla a juntarse en grupo y a salir. Es una forma muy bonita de cuidarse. La estructura del proyecto fue pensada para 60 personas, ¿ya? Tuvimos el nexo con la oficina de las personas mayores de Chimbarongo, y siempre la disposición fue que estas personas mayores fueran parte de clubes de adulto mayor. Pero después surgió la pregunta, ¿pero qué pasa con aquellas personas que no son parte de clubes de adulto mayor porque no tienen la motivación? Si este proyecto es para vivir mejor, ¿cierto? Es un fondo para vivir mejor, es un fondo para ayudarlas. Entonces, obviamente tenemos que ir enfocadas a las personas que estén más solas en casa.
Y ahí fuimos en búsqueda de estas personas. Llegamos igual a los clubes de adulto mayor inscribiendo, no todos se inscribían, ya había como una desconfianza, un desconocimiento, y también llegamos el boca a boca. Me encantó el boca a boca porque las personas decían, voy a invitar a mi cuñada, voy a invitar a mi vecina, voy a invitar a mi amiga que se acaba de morir su esposo. Y así fue como fuimos completando los cupos hasta había lista de espera. Este proyecto se llama Vínculos Personas Mayores y Naturales, ¿cierto? Nos adjudicamos este proyecto financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y como Fundación Yaptum lo vamos a adjudicar junto a ustedes. Estas 60 personas las dividimos en 3 grupos porque trabajar con 60 personas al mismo tiempo es muy complicado, ¿cierto? Y para que fuera más personalizado, para que cada necesidad fuera cubierta desde los monitores hacia ella, hicimos 3 grupos de 20. Y cada grupo era un ciclo de 3 meses. Es por eso que las 60 beneficiarias se van a dividir en 3 grupos, cumpliendo un ciclo de 9 meses. El objetivo, como objetivo general, es, bueno, muy simple, contribuir en su bienestar y su calidad de vida. ¿De qué forma? A través de la conexión con la naturaleza. Partíamos con la encuesta inicial, ¿cierto? Dirigida hacia las personas mayores, un diagnóstico participativo, las jornadas de autocuidado en entornos libres y el taller de escritura y oralidad y la finalización de la encuesta. ¿Estamos bien? Sí. ¿Me quedo tranquila entonces? Sí. Mi rol en este proyecto tiene que ver con la evaluación para medir el impacto que tiene el proyecto en la vida de las personas mayores. Es decir, medimos el estado de soledad con el que las personas llegan al iniciar el proyecto y cómo terminan al final. Y para eso usamos una medición cuantitativa, que es una escala UCLA abreviada, pero también incorporamos factores cualitativos en cómo las personas se vinculan con la naturaleza, cómo enfrentan sus estados de soledad y ese tipo de cosas. Cada grupo tiene su propia identidad. El primer grupo había mucha expectación porque era el primero y se vieron muy ávidos de compartir, se mostraron con muchas ganas, pero también con mucha expectativa y también algunos dolores de la misma vida. Se vieron en la primera sesión cuando trabajamos la medición. El segundo grupo era un grupo que tenía mucho contacto con la naturaleza, mucha conciencia, un grupo muy jovial, muy participativo, con menos temores que el grupo anterior. Y el tercer grupo era muy distinto a los 2 grupos anteriores. Era un grupo solo de mujeres y ellas manifestaron la depresión como parte de la vida. Era como que cada grupo tenía una identidad distinta. Y también porque cada grupo se parecía mucho en las edades, ¿ya? Y las actividades que realizaban. Por ejemplo, el primer grupo eran casi todas de un mismo club de personas mayores. Entonces, se parecían mucho en los talleres que hacían extra, ya fuera de casa, a los viajes que iban, compartían más, eran más amigas. Para mí el primer día de taller fue bonito, así como emocionante igual. Conocí más personas, incluso conocí a una señora que habíamos sido compañeras del colegio en básica. Entonces igual fue como bonito. Yo pertenezco a un grupo de adulto mayor que también me metí hace poco, después que dejé de trabajar, que yo siempre decía, ay, yo me quiero integrar a algo para poder no quedarme en la casa y irme, porque como que cuando uno deja de trabajar se va hacia abajo. Entonces quería meterme en un grupo de adulto mayor. Y ahí nos fueron a ofrecer y cuando me dijeron que era así como de naturaleza, yo al tiro dije que sí. Me motivó porque fueron al club de adulto mayor y nadie quiso participar, y entonces a mí me gustó, me tincó la idea y fui. Y fue para mí fue muy agradable, me motivó demasiado y seguí asistiendo, a pesar de estar un poquito enferma, que falté algunas cositas, pero me encantó.
Cuando me dijeron de que era así como de naturaleza, me encantó, porque a mí me encanta la naturaleza, me gustan las plantas, me gustan los árboles, entonces yo como que al tiro como que encajé en el grupo. El segundo grupo fueron personas mucho más activas, porque eran personas que hacían yoga, personas que hacían Newcomb, que es un deporte adaptado para personas mayores, que es como el voleibol, y otras actividades. Entonces ellas eran como más activas, más movimiento. Bueno, me hablaron de naturaleza y me hablan de naturaleza y yo digo al tiro presente. Todo lo que sea relacionado con animales, árbol, tierra, cerro, agua, digo presente. Lo que me motivó, digamos, a estar acá y permanecer en este taller hasta el final fue el contacto con otras personas que estaban viviendo y están viviendo en este minuto la vida, la edad mía. Eso fue muy interesante para mí, descubrir que había gente que podía compartir experiencias junto a mí. Feliz, porque me encanta la naturaleza. Me crié cuando pequeña, siempre en el campo, entonces para mí es muy lindo estar en contacto con ella. Abrazar un árbol, ver el sol, sentir el cantar de los pajarillos, todo eso me hace bien. El tercer grupo también son personas con más movimiento y les encanta viajar. Quise participar en este taller porque hablaron de naturaleza en el adulto mayor y me interesó porque a mí me fascina la naturaleza. Por eso y para saber algo habría que aprender. Me motivó una señora que iba con una maleta y yo dije, ¿por qué no me invitó? Y me dijo, ya, yo le hago el contacto con Pilarcita para que la invite a participar. Y ahí llegué yo y me ha encantado estar acá. El haberme superado en muchas cosas, tener más compañerismo, más intercambiar ideas, situaciones con otras personas, conocer otras realidades, eso me ha hecho superarme y eso me encanta. Los vínculos que se generaron entre las participantes fue amor, fue amistad, fue el confiar en otras mujeres también y el confiar en ellas mismas. Sacaron todo de sí, entonces creo que hay una amistad, sí. Durante los meses del taller fueron emociones que uno tenía como guardadas, porque en verdad nunca yo había participado en un taller donde me preguntaron cómo fue tu niñez, de qué manera te vinculaste con la naturaleza cuando fuiste pequeña, o tuviste con tu familia algún lugar específico. Entonces ahí uno empieza como a echar la mente hacia atrás y me di cuenta que estuve sí en lugares muy hermosos, a pesar de que no pertenezco a esta tierra tan hermosa que es Chimbarongo. En Santiago pude tener contacto muy cercano con la naturaleza y la familia. Me hizo recordar mi infancia, mi familia, y que casi todo lo que hicimos, que hemos hecho, me ha hecho recordar, porque yo tuve muchas cosas terribles, entonces como que eso me ayudó a liberar muchas cosas. Yo he tenido siempre la costumbre, cuando alguien sufre, yo como siento el sufrimiento de la otra persona. Siempre me pasa eso. Algunas personas contaban que habían sido maltratadas, otras habían sufrido abuso, que cuando eran niños no tuvieron una infancia feliz, todo eso. Carencia de lo económico también. Como sacó para afuera sus emociones, ya fueron calmándose ya. Y yo soy re mala para escribir, me gusta hablar, pero lo pasamos bien con ella, hicimos el librito, después lo presentamos. Dice así: soy una niña muy regalosa y feliz, me veo como princesa, siempre impecable. Hoy mi vestido es verde claro con pequeñas flores blancas, tablado y con vuelos. Así era como me los hacía mi mamá.
me veo caminando hacia adelante. Me gusta estar tranquila, escuchar mi música, tejer, leer, aprender de todo lo que me falta en mi vida. La luna se puso contenta porque Mimi sonrió. Tomó su mano, acarició su cabeza. Volaron hacia el infinito, perdiéndose en el universo, y quedaron para siempre unidos y rodeados de titilantes estrellas. Que el silencio era nuestro mejor acompañante, y pude escuchar los propios sonidos de esa naturaleza, especialmente la suave brisa que movía sus hojas en la precordillera, o el movimiento suave del agua en el lago, con los gansos nadando en forma tranquila y armoniosa. De repente no quiero hacer nada y me tiro en la cama mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa, solitaria pero viva. Al mirar lo verde nos da más vida, aprecio los colores, resplandores con sus coloridas flores. Gracias a este bendito taller. La gracia de este diagnóstico participativo es que vayan saliendo estas dudas, estas relaciones, esto vincular que tenemos con la naturaleza. ¿Cuándo soy un volcán? ¿Cuándo soy una piedra? ¿Cuándo soy un río desenfrenado? ¿Cuándo, no sé, hay un temporal tan grande en mí que me desbordo y devasto todo a mi alrededor? Lo que pasa afuera también sucede adentro, ¿ya? Entonces, hoy día, esta actividad, bueno, vamos a nombrar un recuerdo de la infancia que hayamos pasado en un entorno natural, ¿ya? No nos extendamos tanto porque hay que pasar a otra. Vamos a hacer el tejido evocando ese recuerdo de la infancia y vamos a deshacer el tejido nombrando una experiencia del presente con el entorno natural. Después de la escritura fueron de las lanas, que también era para presentarse y decir una emoción. También fue muy bonito porque había que desenredar lo que uno tenía dentro. Y también igual, por eso te digo, casi todo lo que hicimos fue como para sacar, como para liberar. Para mí fue algo muy especial porque hubo mucho compañerismo y cosas que realmente lo incentivaron a seguir. Como que uno siente ciertas emociones, comparte con otras personas y fuimos bien así, el grupo fue bien unido. Trabajamos un poco la imaginación con papeles, con fotografías, con árboles, fotos de árboles relacionados con la naturaleza y cómo hubiera sido nuestro hogar. Imaginarnos un poco nuestro hogar a esta edad que nos gustaría tener. Y ahí voló un poco la imaginación, un poco me gustaría este arbolito, me gustaría este tipo de casa, este tipo de medio ambiente que nos gustaría tener. Los procesos emocionales que aparecieron en cada participante de los grupos, fueron historias que son muy similares entre sí. Creo que se diferencian ciertos contextos, pero se provoca como una hermandad al momento de que una de ellas empieza a hablar, a dialogarlo, a atreverse a contar. Yo sé que cada una de ellas resuena con esa historia, porque en algún momento le sucedió. Entonces aparecieron muchas historias de vida que obviamente se merecen todo el respeto. Y lo más bonito es que el círculo de contención que creció, que se desarrolló en torno a esas historias, fue súper contenido, fue súper cuidado, desde los monitores hasta entre ellas mismas. Bueno, la verdad es que yo quiero, primero que todo, dar las gracias por una situación muy especial en la que me llevó a sacar unas emociones que tuve en mi infancia, porque Pilar hizo un momento en que tuvimos que escribir cómo fue nuestra infancia y cómo la vemos desde la perspectiva ya de adultas mayores, y nunca me había dado cuenta que fue tan dura, ya, porque fueron años muy difíciles y la verdad es que la resiliencia para mí es fundamental.
Entonces, en ese día de taller yo pude escribir y sacar todo lo que estaba guardado hace muchos años y llegué a ver que en realidad mi abuela fue, que ya no está conmigo, la que gestó todo lo que hoy soy. Bueno, fue una invitación de Pilar a ser parte del equipo como monitor de dramaterapia para realizar ciertas sesiones donde y el objetivo era profundizar en el campo emocional de las usuarias y resignificar ciertas experiencias a partir del teatro y también crear dinámicas de juego y de caldeamientos para las sesiones en la sede UCAM. Bueno, el hecho de trabajar con personas mayores siempre es un placer. Es muy interesante lo que ocurre con ellas porque hay una entrega donde hay una apertura súper grande. Ellas sí desean indagar en su campo emocional para resolver ciertas fisuras en las que podríamos trabajarlas desde la dramaterapia. Me encantan las clases de Jorge. Dramaterapia, también eso que nos lleva así, que uno se siente pero en las nubes, con sus campanitas, el cuenco. Y con el tambor, cuando nos sacamos los calcetines que estuvimos a pie pelado. No teníamos vergüenza, los entregábamos totalmente, éramos como quien éramos jóvenes. Con sus juegos, la distinta actividad que él hacía, olvidar todo lo de la casa, todo eso, es todo lo rutinario. Era algo emocionante porque igual uno como que se relajaba, como que llegaba como de repente a dar sueño cuando uno se cerraba los ojos y empezaba a escuchar su música. En un momento que hizo ese sonido, Jorge pasó cerca de mí y yo sentí como que eran miles de mariposas que iban así, que hacían ese ruido donde volaban. La última clase me reí mucho, fue muy divertida, que no sé, pues eso, el reírse, como que uno se libera de muchas cosas. Nos hace ser niño con sus cosas que nos enseña. Yo llego a mi casa el día, cuando llega el fin de semana, llega mi marido y le digo, mira, lo hicieron a esconder las vocales, lo hacen pararlo en un pie y están así, lo sentimos todos niños chicos. Y se ríen ellos en mi casa porque yo les cuento todo lo que nosotros hacemos y nos reímos todos porque le empiezo a decir que escondimos las vocales, y hablar así, que el ratón nos llevó la lengua y estamos en esa. Entonces es muy divertido porque yo les cuento a mi gente y me dice, ¡ay, qué bueno que tú estás en eso! Y se sienten felices, sobre todo mi marido, que me dice, tú estás pero muy bien aquí, estoy feliz que tú estés acá porque estás bien. Yo creo que por lo que conversé con Jorge era poder llevar uno hacia adentro sus emociones, pero a la vez sacarlas, ya, porque finalmente los sonidos hacen eso, ¿no? Nos hacen una vibración dentro de nosotras que somos ya más adultas, que no estamos acostumbradas a como quedarnos ahí mirando hacia adentro, sino que estamos preocupadas de sentirnos bien, de ir a los hospitales, estar con nuestras pastillas, pero lograr una salud a través de la música, de irnos para adentro, es maravilloso. Buscaba generar una cohesión grupal, tener un espacio amable, amistoso, donde las usuarias pudieran aperturar su campo emocional para poder trabajar de manera efectiva las emociones atrapadas que de forma individual y colectiva traían. En estas sesiones trabajamos principalmente con sonoterapia, dramaterapia y consteladramaterapia. Nos ayudaron mucho a canalizar de mejor forma las emociones que abundaban en el grupo, en cada uno de los grupos. Elegimos un lugar que se llama el Valle del Arriero, que es el lugar donde estamos ahora, que es un lugar muy poco intervenido y que finalmente igual está muy cerca de donde ellas habitan.
también para conocer como lo importante de este lugar y la preservación de este lugar, como lo importante de estar entre los árboles en un bosque que está un poco intervenido. O salir a excursión fue buenísimo, lindo, ver los árboles, ver el riachuelo, los caballos, los burros que andaban ahí, o sea, lindo la experiencia de ir a ver un lugar de cerro, de quebrada, de árboles, de naturaleza. Bueno, primero que nada empezamos con nuestro desayunito. Pimentón me comer el ojo. Bueno, yo estoy abajo con los puros delanteros. Yo estoy ahora Rosadito, la bonito. pantallita. La misma, sí. Después vino una niña y nos presentó el lugar. La actividad que yo realizaba se llamaba baño de bosque y la importancia era la conexión con la naturaleza. A partir de los 5 sentidos recorríamos el bosque en silencio y podían conectarse con la naturaleza, con el silencio, con la luz, los sonidos, incluso podían hasta probar una hojita de boldo, un fruto de boldo, y a partir de eso conectarse con el ser y dejar de lado todo lo cotidiano. Y así el bosque se mantiene. Entonces, por eso es tan importante la conexión entre árboles y animales, ¿ya? Eso es un ecosistema, la relación de árboles y animales y distintos tipos de la especie vegetal con la fauna, con los animales. Y gracias a esa conexión, el bosque se mantiene, ¿ya? Se les invitaba a abrazar los árboles, se invitaba a probar hojitas de boldo, sus frutos, a recoger palitos, hojas, a llevarse hojas para hacer tecitos después, a contemplar, a agudizar el oído, a ver la luz, la sombra. Cuando vinimos para acá, para el Valle del Arriero, los árboles, el olor, la tierra, algo tan natural. Porque uno, a donde vaya ahora, en el parte que vaya, está todo intervenido. Y la bulla, que la gente no anda expresándose muy fuerte o no sé, como que todo es muy acelerado. Para nosotros era vida. Es vida. La naturaleza es vida. Para mí escuchar los pájaros, para mí ver un perro, un caballo, el cerro verde. Para mí todo lo que yo veo de naturaleza provoca muchas emociones positivas en mí. Provoca alegría de poder ver esto, de poder observar ese pasto verde y poder estar ahí tan cerquita de la naturaleza y en un día precioso. Es vida, para mí es vida. Y acá estamos al aire libre, uno ve, siente los pajaritos, siente la humedad del suelo, siente el calor del sol, ve el cielo a través de los árboles, que es tan inmenso y se ve tan chiquito a veces. Este es un cambio bastante grande y muy nutritivo, lo encuentro yo. En la naturaleza uno encuentra todo, su vida, la tierra fértil, la semilla que cae y la veo en la tierra, le digo yo, ya pronto vas a ser una matita. Entonces uno como que se transporta, en la naturaleza uno la transforma. Ver el agua, ver todos los pajarillos, todo eso, como que ahí uno cree realmente que está Dios presente en ese lugar. Yo siempre había trabajado con niños, entonces fue algo diferente, innovador, y fue increíble todo lo que aprendí de ellas, la verdad. Tienen mucho que entregar. La sabiduría, eso que traen de toda su vida, se transmitía todo el tiempo. Fue significativo, muy enriquecedor poder compartir con ellas, escuchar sus historias, sus experiencias y verlas conectarse con la naturaleza. Me quedé encantada, sobre todo en un lugar como este, lleno de vida, tantos
pajaritos que vimos el día que vinimos, hacer esa caminata en silencio acá, que lo encontré genial. Y significó harto, porque me amo la naturaleza, me gusta, me relajó de todo. Ay, los burritos, sí. La Juanita y la Rosita, que lo encontré pero maravilloso que fueran tan allegados a las personas, ¿ya? Y se ponían ahí cuando estábamos en el mesón ese. No, y me encantan los animales, me encantan. Y vimos, además, tuvimos la suerte de que cuando fuimos al tranque, ¿se llama eso? Llegaron los caballos a tomar agua. Entonces fue la postal, pero única, total. El hecho de estar en la naturaleza y estar en algo así como libre, yo pude sacar muchas cosas que yo tenía, porque siempre yo soy muy de guardar. Entonces, el hecho de estar aquí en la naturaleza y cuando en estas partes así de verde y por ser allá, yo lo único que quería era como quedarme allá, y porque era como que me sentía libre, como que parece que había sacado todos esos pesos de mí. Estamos libres, ahí se puede decir, po. Entonces, como todo bien, yo quedé muy satisfecha personalmente. Tocaba agüita así en el cerro. Yeah. Y esto me recordó tan lindo y tan rica el agua. Súper rica. Que se conectaban con su niñez. Todas llegaban acá y decían, oh, yo iba al cerro con mis abuelos, iba al cerro con mi familia, mis papás. Disfrutaban mucho de ese encuentro con la naturaleza. Y también se notaba que actualmente no tienen ese contacto con la naturaleza. Entonces se notaba el agradecimiento que sentían. Recordar mi niñez, porque tuve una niñez muy linda, y esto que hemos venido para estas partes así, recordar mi niñez fue algo muy lindo. Porque después uno se va a la ciudad, ya empieza a criar, ya como que todo eso va dejando atrás. Y recordarlo a la altura de la edad de nosotros es hermoso. Siempre me conmovió eso, que en los tres grupos llegaban las abuelitas y contaban historias de su infancia, como esa conexión con la infancia, como la naturaleza las llevaba a recordar y quizás a destrabar ciertas situaciones y poder recordar situaciones de su infancia. Eso me llamaba la atención, que en todos los grupos pasó lo mismo. La naturaleza como que las conectó con su niña interior y pudieron expresarse. Me encantó esa excursión, muy linda. Nos trajimos los remedios también, nos trajimos hojitas, hierbas. Sonrían. 1, 2, 3. Aquí estamos. Desordenada. No necesitamos decir que somos desordenadas, porque somos desordenadas. Bueno, a diferencia de la UCAM, en las excursiones las usuarias conectaron mucho con su niña interior. Se puedan concentrar en la respiración, entonces vamos a inhalar. Se sentían libres, se sentían livianas, caminaron a pata pelada, se acostaron en la tierra, hicieron ángeles con las hojas de los quillais, de los boldos, se sorprendían, tenían la capacidad de asombro súper despierta. Nos encontrábamos con ciertas flores, habían usuarias que sabían mucho sobre las especies, fueron compartiendo, las demás usuarias fueron escuchando
toda esa información de la naturaleza, pudieron explorar a partir de la elaboración de sus propios té, de llevarse sus ramas, de indagar en los tesoros de la naturaleza. Entonces fue muy lindo como ellas fueron conectando con esa capacidad de asombro y de vivir en el presente. Yo creo que a lo mejor el momento en el que ellas lograron realmente desprenderse de todos los quehaceres y de toda su agenda mental fue en la naturaleza. Bien, vamos a iniciar tirando para adelante nuestros bracitos, las muñecas. Yo creo que se complementaba con la terapia que hacía Jorge en el sentido de que el baño de bosque era en silencio, era entrar como en la profundidad, en el ser, y en la dramaterapia expresaban hacia afuera, contaban sus emociones, se ponían en distintas situaciones. Entonces, en ese sentido, como que se lograba un equilibrio. Eso, bien. Pueden bailar las que quieran. ¿Quién se suma? Y vamos a repetir los sonidos después de mí. Ya cambiamos la letra. Lo más que me gustó es el tai chi. El tai chi es algo que llega mucho a uno que de repente tiene problemas familiares. Como que te relaja demasiado, no estás tensa, quedas muy relajada. Bueno, el Tai Chi principalmente y el Qigong tienen que ver con artes meditativas en movimiento. Es un trabajo de introspección, es un trabajo de cohesión con el entorno, es un trabajo en donde se interrelacionan bastantes componentes del medio ambiente, del yo personal, ¿verdad? De yo interactuar con el medio ambiente. Principalmente tienen que ver con eso las artes marciales en general y puntualmente el Tai Chi. Eso se hizo en la clase de Tai Chi en el recinto de la piscina municipal. Entonces el entorno también ayudó mucho a poder respirar el aire limpio y mover nuestro cuerpo a como él nos iba diciendo. Fue muy bonito. Fue una experiencia que no estaba avisada. Ya llegamos al lugar y Pilar nos dijo, les tenemos un regalito a ustedes, y ahí aparece el profesor con una empatía pero maravillosa hacia nosotros, y empezó a hacernos como movimientos y poder centrar nuestra atención en nuestro cuerpo, mover las manos, el cuerpo, sentir lo que estaba alrededor nuestro. Yo lo encontré muy bueno. Para mí fue una experiencia buenísima que no la había vivido en realidad. Bueno, generalmente para poder facilitar la expresión emocional, digamos, de las participantes o de los participantes de una clase tipo de Tai Chi o de Qigong en este caso,
principalmente parte de la empatía, ¿no? De saber qué está sintiendo la otra persona, de saber cuál es su propuesta, porque no buscan un rendimiento físico, sino que buscan un estado de bienestar, buscan un estado de sentirnos bien. Por lo tanto, lo más importante, o de donde parto yo, la base de la aplicación de una clase, es del sentir, del ser persona, de saber que es una atención principalmente a las emociones de la persona. Las artes marciales se plantean desde niño. En la primera etapa es un tema de desarrollar habilidades corporales, de desarrollar habilidades físicas, mentales. Ya cuando la persona se hace más madura, llega el momento de aplicar esas habilidades. Ya cuando la persona es mayor, hablemos de tercera edad, de personas ancianas, es cuando ya esas virtudes y esos valores ya están desarrollados. Por lo tanto, se basa más que nada en la aplicación y en la entrega. Y mucho tiene que ver con sus experiencias personales, en la identidad que tiene cada persona al momento de expresar las artes marciales. Tiene que ver con eso puntualmente. La gerotrascendencia tiene que ver con la profundización en el ser interno. Esto es lo que va más allá de la propia historia biográfica y conectarlas con su sabiduría interna, como con tu ser interno, por decirlo de algún modo. Diseñé las sesiones pensando en este concepto de la gerotrascendencia, porque tenía súper claro que no quería caer en el asistencialismo. Entonces, como que mi idea siempre fue ir a lo profundo con estas mujeres y poder, mujeres y un hombre que hubo en todas las sesiones, y poder hacer que contactaran con esta parte más sabia que todos tenemos dentro. Nos dieron un trozo de arcilla y teníamos que hacer algo que nos representara a nosotros, ¿ya? Empecé a pensar qué podía hacer, y de repente yo soy muy solitaria, ¿ya? Dije, ya, voy a hacer el mar y una gotita de lluvia, ¿ya? Que eso me representaba, y había que escribir qué era lo que había que hacer. Entonces yo puse que era yo representada en esa gota de lluvia, pero que no estaba sola, porque venía la lluvia con miles y miles y miles de gotitas, y que eso quiere decir que uno no está solo en el mundo, que siempre va a haber alguien al lado nuestro. Había gente que eligió celulares, cosas. Yo elegí un anillo, dije yo ya un anillo, pero al final dije el anillo se me empezó a agrandar con la cerámica que hicimos. Entonces dije ya un corazón, pero siempre me voy por lo mismo, al final me salió una hoja. Creo que lo que más podría elaborar es la necesidad de volver al origen en esto de situar a las personas mayores como los sabios de la tribu, como eran en las culturas originarias. Creo que nos hace falta eso. Fue algo grandioso lo que el curso, todo eso. Muy lindo. No, si lo único que quisiéramos, yo creo que todas, que siga el curso, que sigan esos cursos. Se extrañan, realmente se extrañan mucho. Maravilloso. Para mí fue maravilloso todo lo que pasamos y fue algo de recordar muchas cosas y ver, admirarme de que todavía hay lugares como no con la mano del hombre. Una bonita experiencia con que uno sale distinta y sale más positiva. Hay una grandeza como espiritual que no se ve, pero que está ahí. Mucho conocimiento. Felicidad. Mucha felicidad. Juntarnos con las chiquillas es mucha felicidad. Muchas emociones. Muchas emociones preciosas. Y ojalá que se repitan. Me da nostalgia de estar en casa y no venir acá porque ya me acostumbré con las chiquillas, son muy simpáticas las niñas que vienen acá, a la Pilar, todos los que dirigen este taller son muy buenas personas, así que me voy a echar de menos todo porque me gusta.
gustó del palo de agua, el tai chi, me gustó todo, la cerámica que hicimos, todo me encantó. Entonces es como algo que se cierra cuando debería abrirse más. No que se cierre estos talleres que son muy humanos. Fue muy gratificante para mi vida, para mi alma, porque uno con todo lo que vivió, como que el alma se llena así de nuevas energías y seguir adelante. Y hay que, como les decía, hay que disfrutar la vida, que lo sabemos en qué momento y nosotros vamos para abajo ya, pues no como la juventud que va hacia arriba. Tan importante el trabajo que se hace con el adulto mayor, con personas de la tercera edad, que ya prácticamente ellos sienten que están en un proceso de dejar de hacer cosas. Entonces, lo importante es que uno devuelve una chispa, devuelve un choque energético, les da un impulso para seguir adelante. Y eso sin duda es la pila que nos sigue moviendo a nosotros como monitores. O como una inyección de vitalidad, las 3 sesiones que tuvimos para mí. Creo que este proyecto, en cierta forma, genera un antes y un después en nosotros mismos. Un aprendizaje no solamente para nosotros como proyecto, sino como persona. No debemos olvidar que la persona mayor es portadora de sabiduría, de experiencia y de vida y de reparación también. Aún hay tiempo de volver a ponerle un abrazo a esos lugares de la vida que nos dolieron, y la naturaleza es la mejor compañía para hacerlo. En una sola palabra, creo que es raíz. Creo que es raíz porque tantas veces no las vemos, no sabemos que están, pero ellas son raíces, potentes raíces que han cuidado todo un sistema de familia. Y no nos tenemos que olvidar de ellas. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.